Ella puso a su novio en una silla de bebé, y empezó a darle comida como si tuviera meses de vida. Yo pensé que era una broma, pero no lo era. Mi nombre es Fernando, soy mesero, y ese día, yo solo quería terminar mi turno en paz. Era un almuerzo normal, movimiento medio, nada fuera de lo común. Hasta que ellos entraron, una pareja, aparentemente común. Ella bien arreglada, él, callado caminando atrás, se sentaron en una mesa cerca de la esquina más reservada. Fui a atender. Buenas tardes, dije. Buenas tardes, ella respondió, sonriendo todo normal, hasta que pidió, ¿puedes traer una silla de bebé? Eso me sorprendió en el momento, miré alrededor, no había bebé, ningún cochecito, ninguna bolsa, nada. ¿Para ahora? Pregunté. Sí, dijo, tranquila, dudé por un segundo, pensé, tal vez alguien va a llegar después. Tal vez el niño está con alguien. Normal, claro, respondí. Fui allá, tomé una de esas sillas altas, la llevé a la mesa, la puse al lado y fue ahí que empezó. Ella miró a su novio. ¿Puedes sentarte, amor? Pensé que había escuchado mal, pero no, él se levantó sin decir nada y se sentó en la silla de bebé. Me quedé helado por dentro, pero por fuera, mantuve la postura profesional. ¿Algo más? Pregunté. Por ahora es todo, dijo ella. Me fui despacio y en cuanto doblé el pasillo, tuve que contener la risa porque eso no tenía ningún sentido. Fui a la cocina. No van a creer esto, dije, conté. Nadie creyó. Ya, Fernando, dijo uno. Debes haber entendido mal. Entonces ve a ver, respondí, y fueron uno por uno pasando discretamente, dando esa mirada rápida y volviendo, tratando de no reír porque era real. Cuando volví a la mesa, fue peor, mucho peor. Ella ya le había puesto un babero de colores, y tenía una cuchara en la mano. Abre la boquita, dijo con voz de niño. Sentí que mi cerebro se trababa. Él abrió la boca normal, como si fuera lo más natural del mundo. Ella puso comida despacio, le acarició la cabeza. Muy bien, dijo. Tuve que mirar hacia otro lado porque si miraba directo, me iba a reír y no poco. Era carcajada, pero no podía. Todo el salón ya estaba notando, gente mirando, gente susurrando y algunos ya estaban grabando. Yo lo sabía. Eso podía volverse un problema. Respiré hondo e intenté enfocarme. ¿Ya decidieron el pedido? Pregunté. Ella ni me miró bien. Aún no. Él tiene hambre, y volvió a acariciarlo como si fuera un bebé de verdad. Él no decía nada, solo se quedaba ahí en el personaje completamente entregado, y entonces me di cuenta de algo. Eso no era improvisación, no era una broma rápida, tenía un patrón, una forma, como si ya hubieran hecho eso antes. Y fue en ese momento que empecé a estar menos confundido y más incómodo porque no era solo raro, era otra cosa, y yo aún no tenía idea de hasta dónde iba eso. Intenté mantener la compostura de verdad, pero cada vez que miraba la mesa, se hacía más difícil, porque no paraba. Ella le limpiaba la boca con una servilleta, le hacía caricias en la cabeza, decía cosas como, muy bien, qué bebé educado, y él continuaba, sin romper el personaje, ni por un segundo. Empecé a evitar mirar directo, atendía a otras mesas. Fingía normalidad, pero era imposible ignorarlo. Todo el restaurante ya se había dado cuenta. Había gente riendo bajo, otros claramente incómodos, y varios grabando sin disimular. Eso se estaba volviendo un espectáculo, y yo en medio teniendo que actuar como si fuera solo una mesa más, hasta que necesité volver allí. ¿Está todo bien por aquí? Mi voz casi falló. Ella me miró y por primera vez, la sonrisa desapareció. ¿Te estás riendo? Eso me tomó desprevenido. No, imagínate, pero ella no lo creyó. ¿Te estás riendo de mi bebé? Silencio. Todo el restaurante pareció prestar atención en ese momento. Mi estómago se revolvió porque ahora se había convertido en confrontación. No, señora, yo solo. Ella me cortó. Eso es una falta de respeto. Su tono cambió completamente, serio, frío. ¿Y el novio? Aún con el chupete, mirándome como si nada estuviera pasando. Eso solo empeoraba todo. Perdón si pareció eso. Intenté. No fue la intención. Ella cruzó los brazos. La gente siempre juzga lo que no entiende. Eso quedó en el aire pesado y yo sin saber qué decir porque hasta ese momento realmente no entendía nada. ¿Ya puedes traer la comida de él? Dijo, normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Yo sola sentí, y me fui, pero esta vez, el ambiente ya era otro. En la cocina, nadie se estaba riendo tanto porque se sentía. Eso no era solo raro, había algo mal, de verdad. Cuando volví con los platos, ya estaba al límite, los puse en la mesa, intenté no mirar, pero no pude. Ella tomó la cuchara, sopló la comida y la llevó a su boca. Abre, él abrió, y fue ahí que perdí. Intenté aguantar, lo juro, pero se escapó una risa corta pero lo suficientemente alta. Ella se congeló, me miró y en ese momento, lo supe, había pasado el límite. ¿Te parece gracioso? Su voz empezó a temblar, y yo, ya sin paciencia, respondí mal, muy mal. Sinceramente, pausa, me parece ridículo. Silencio total. Todo el restaurante se detuvo y yo continué, porque ya estaba cansado. Si quiere quejarse de mí después, puede hacerlo. Ya estoy cansado de este trabajo, así, delante de todos, sin filtro. Y entonces, pasó algo que no esperaba. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto leve, era pesado, descontrolado, inmediato, y eso lo rompió todo en el momento. El novio se quitó el chupete, se levantó de la silla y la abrazó sin personaje, sin voz infantil, sin nada, solo, normal. Tranquila, hablaba bajo intentando calmarla, y yo me quedé ahí parado sin reacción porque en ese momento, entendí, eso no era una broma, y yo, acababa de empeorar todo. Todo el restaurante quedó en silencio, nadie filmaba más, nadie reía, era solo incomodidad. Ella lloraba de una forma que no parecía actuación, no parecía exagero, era profundo de verdad, y yo ahí,
sin saber dónde meterme. El hombre, ahora completamente fuera del personaje, intentaba calmarla. Está bien, ya va a pasar, pero se notaba que no estaba. Ni cerca. Ella se levantó sin mirarme. Yo, voy al baño. La voz falló en medio y se fue rápido, cabeza baja. El salón abrió paso en silencio. Me quedé ahí con el plato en la mano, sintiendo el peso de la situación caer de golpe. El hombre soltó el aire despacio, se pasó la mano por el rostro y me miró ahora, como un adulto normal. Perdón por esto, eso me desarmó. No, yo, pero él levantó la mano. No hace falta. Pausa. Tú no sabías. Silencio. Tomé una silla, me senté despacio, aún un poco incómodo. ¿Qué está pasando? Él se quedó unos segundos en silencio mirando la mesa, el chupete, el babero, y entonces respondió. Ella perdió al hijo. Eso me golpeó. Directo, sin preparación. Hace algunos meses. Continuó. Era un bebé. Sentí un nudo en el estómago en el momento. Desde entonces, ya no es la misma. Pausa. Hay días en los que finge que él todavía está aquí. Miré la silla, ahora vacía, y todo empezó a tener sentido de una forma pesada. ¿Y tú, entras en eso? Pregunté, bajo. Él dio una media sonrisa, cansado. Entro. Pausa. Porque es el único momento en el que parece respirar. Eso se me quedó en la cabeza. Sé que es raro. Continuó. Sé que la gente mira. Yo también creo que es raro. Duele hacer eso. Miró la mesa otra vez. Pero verla así es peor. Silencio. No sabía qué decir. Nada parecía suficiente. Ya intentamos terapia, dijo. Ya intentamos de todo. Pero esto, pausa, es la forma en que ella lidia. Tragué saliva porque ahora, todo lo que antes parecía ridículo, se convirtió en otra cosa. Lo siento mucho, dije. Fue lo único que salió. Él asintió sin mirar. Yo también. Nos quedamos unos segundos en silencio pesado, real, hasta que ella volvió, ojos rojos, rostro hinchado, pero más tranquila. Miró la mesa, al novio, después a mí, y por un segundo, pareció que iba a decir algo, pero no dijo nada, solo se sentó en silencio. Él tomó su mano suavemente sin llamar la atención, y ahí, ya no había personaje, no había chupete ni babero, solo dos personas, intentando seguir. Vamos a pedir la cuenta, dijo. Asentí, sin decir nada. Fui a la caja, preparé todo con la cabeza en otro lado. Cuando volví, estaban en silencio. Él pagó sin discutir, sin mirar el monto, y antes de irse, me miró. Gracias por entender. Ni siquiera sabía si merecía eso, pero solo asentí. Se fueron juntos en silencio y el restaurante, poco a poco, volvió a la normalidad. Conversaciones, cubiertos, risas, como si nada hubiera pasado, pero para mí, no volvió porque me quedé ahí parado pensando en lo fácil que es juzgar, cuando no sabemos lo que hay detrás. Y desde ese día, nunca más miré una situación extraña de la misma forma, porque a veces, no se trata de locura, ni de llamar la atención. A veces, es solo alguien intentando sobrevivir como puede. Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿también te habrías reído, o lo habrías entendido antes?